Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hacemos perfumes terminados y sustitución de perfumes con nuestra compañera Marina. La cual, bueno, Marina, el último perfume que elegiste en la sustitución de perfumes fue el Valentino Donna. He traído la cajita porque la botella no sé dónde la guardé, pero ya está terminada. ¿Cómo te has sentido con este perfume? Pues la verdad es que genial, ha venido muy bien y para el verano ha sido como una pequeña limonada, así bien fresquito y la verdad que genial, muy bien. Muy cómodo, ¿verdad? Sí. Yo tengo que decir que yo no soy de cítricos, pero sí es verdad que cuando te lo ponías se sentía perfectamente y te quedaba genial, porque como has dicho es como una limonada dulce y en estos días que hemos pasado de agosto con mucho calor, refrescaba mucho y era muy agradable. Y siendo Valentino, te ha durado poquísimo. Buenísimo. Bueno, además vamos a romper una lanza que era de 30 mililitros, ¿eh? Que yo estaba viendo la botella y digo, uy, que se la bebe, se la tuve que quitar. Y mientras hemos grabado este unboxing, te dejé una equivalencia de la marca Esencia, que es la 098, que nos recuerda a un perfume de Escada, que es el Rock in Rio. Esto es delicioso. Es increíble. Y mirad ya lo que le queda. Esto es frutal, esto es Verano. puro verano, combinación de frutas muy rica. Que por supuesto, esto ya lo acabas tú tranquilamente, que veo que le estás dando cañita, ¿eh? Bueno, pues vamos a sustituir el Valentino, ¿verdad? Entonces te he traído 4 perfumes que yo creo que son frutales, veraniegos, para ir terminando lo que nos queda de verano, ¿vale? Primero creo que este ya te lo propuse anteriormente, ¿verdad? Es el Berry Tentación de Women's Secret. Vamos a refrescarlo en el olfato, por si acaso. Iba a haberte traído uno de los otros, que tengo otro de coco, tal, para la siguiente vez, a ver si me acuerdo. Pero bueno, lo refrescamos. Pues siempre, sí, y son muy bonitos, ¿verdad que sí? Esto es muy sencillo, es Women's Secret Berry y huele a moras, pues tal cual. A una morita dulce, ahí lo tienes, sencillitos pero ricos. Estos cuando lo vemos por ahí son económicos, son baratos y gustan desde niñas a más mayores. Huele muy bien, huele dulce. Huele Sí. dulce. Sencillo, ¿verdad? Sí. Mora dulce. Otro mes te traigo el de coco, porque te acuerdas que compramos uno de coco que también huele muy bien. Y oye, pues si va apeteciendo, ahí lo vamos proponiendo por si acaso. Ahora, siguiente, que esto va a ser competencia, yo lo sé, y es que el Oui de la Juice Couture Splash, pues es ese perfume que es también como... Ya no es limonada, esto es granizado de piña. ¿Te acuerdas en el unboxing, verdad? También es muy de verano, yo te lo propongo porque creo que en esta recta final de verano, que aún tenemos días de mucho calor, pues viene muy bien. Esto es una granizada en la que se combina piña, manzana, limón, sorbete y huele a eso, granizado de Huele piña genial. muy fresco. Huele genial. Huele me encanta. genial. ¿Verdad que sí? Esto es delicioso. Yo, por supuesto, la elección total es tuya, pero si te pones este en el tocador, yo también lo voy a utilizar porque me parece tan fresco, tan rico para el calor, Y con ese frasco, ¿cómo sabemos cuándo queda el culillo? Pues difícil. No lo veo ni a trasluz, ¿eh? No. O sea que esto tiene un peligro de acabarse. Madre mía, madre mía. Lo voy a tener que pesar. Por peso. Bueno, 2 más. Venga, que tengo aquí artillería para ponértelo difícil. Uno de Elizabeth Arden. Tú también has gastado otros de Elizabeth Arden porque igual, frutales, frescos, muy cómodos de llevar. Este también es de mis favoritos, así que si lo ponemos en el tocador lo voy a gastar. Esto es té con granada. Una granada que huele muy fresca, muy fresquita. Es también muy sencillo pero muy rico. Con fruta de la granada que le da unas sensaciones buenísimas. Huélelo, vas a ver. Ay. ¿No? Me chirría. ¿Te chirría? No Quizás sea por la mezcla. ¿Quieres oler un poquito de café? No. ¿No te gusta? No. No te he visto yo. Me chirría. Vale, ¿sabes qué pasa? Que a veces la granada también tiene un poquito de acidez, un poquito de fruto rojo con un poquito de acidez, pero no te ha entrado por el olfato. Pues entonces ese para mí, que a mí me encanta, el de Elizabeth Arden Green Tea, es uno de mis favoritos.
¿Qué estás viendo por aquí? Ariana Grande. Ay, Marina, ha salido uno de Ariana Grande nuevo. El frasco es un poquito así, pero María Caratini ya lo ha reseñado. Ojalá llegue pronto a España porque los de Ariana Grande tardan en llegar aquí. Pero estoy muertecita por probarlo. Le voy a proponer a Marina el perfume de Rem, en el que es un perfume que tiene higo, tiene kefir, tiene notas dulces, ¿vale? Y creo que es muy chulo también para adolescentes, rico, dulce, frutal. ¡Qué bonito! Está muy chulo. Me encanta, me gusta que lo hacen así, ¿no? La botellita es de lo más simple, pero luego tienes esto, que esto lo puedes poner hasta para cositas de maquillaje o cualquier cosita, ¿verdad? O sea, para la gente, a las chicas jóvenes son regalitos que los ves, primero la impresión muy bonita. Tú de Ariana Grande ya gastaste el Glow. Unos cuantos Hombre, ya, es que te gusta, te gusta. Vas a echar el ojo. Perdona, es que viene airecito, pero bueno. Ay, qué rico huele. Buah, huele increíble. Huele riquísimo. ¡Qué difícil hoy, madre Bueno, mía! tan difícil no está, la verdad, yo ya lo tengo claro. ¿Ah, sí? ¿Entre unos y otros ya lo tienes claro? Sí, Bueno, pues cuéntame cuál y por qué. el de Ariana Grande. ¿Este que estoy guardando en su Sí. caja? Sí, Lo sacamos fuera. A ver, ¿por qué? Cuéntame. pues porque me encanta. Y prácticamente es como bollito. Ay, Huele es así, verdad. huele increíble. Huele dulce, un poquito cremoso, esa frutita dulce, ¿verdad? Se siente muy juvenil, yo creo que va a estar muy chulo. Y entonces en lo que gastas este también de frutas tropicales, pues tienes este para... Y para usarlo. entre medias del verano y casi llegando a otoño va a estar genial. Sí, para las noches, que ahora sales Claro. muy de noche, ese toquecito. Yo creo que muy bien, pues es una muy bonita elección que además yo creo que a nuestras amigas se la podemos proponer muy bien para sus adolescentes, ¿verdad? Bueno, Marina, pues este ya te toca a ti para el tocador. Sí. Por favor, déjame un poquitito de perfume. Lo intentaré. Uy, ya se lo coloca ella para salir. Tan coqueta ella. Buah, pues ahora me voy a echar una Oh, siesta. pero qué rico que huele, madre mía. Huele fenomenal. Pues nada, tú siempre acuérdate de dejarme ese poquitito para cuando hagamos las comparaciones, reseñas, todo ese tipo de cosas y nada más, a disfrutar el perfume. Pues nada, amores, los vídeos de estos perfumes que tenemos aquí, los que estén ya reseñados, os los dejo por abajo en la cajita de descripción y como siempre seguimos disfrutando de los aromas. Ya lo sabes, no lo guardes, disfrútalo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta Adiós. pronto. Adiós.